Hay documentos que existen en el espacio donde la evidencia material y el significado histórico convergen de una manera que los distingue de todos los otros documentos que una investigación puede producir, porque en su contenido específico no solo dicen lo que dicen sobre los hechos que registran, sino que dicen algo sobre la naturaleza del sistema que los produjo, y sobre la manera en que ese sistema entendía el poder y la garantía, y la relación entre los actores que lo componían con la intimidad que solo los documentos producidos, si la conciencia de que serían vistos por los sistemas que los buscarían, tienen cuando revelan lo que el actor que los produjo nunca habría querido que se revelara de la manera específica que la caída de ese actor inevitablemente produce cuando los documentos que guardaba con la certeza de que nadie más los vería llegan a las manos de quien tiene la metodología y la determinación de procesarlos hasta las últimas consecuencias que su contenido soporta. El documento secreto que García Harfuch encontró en la cabaña oculta del rancho de El Mencho en Tapalpa era un documento de ese tipo, un documento cuya existencia revelaba sobre la naturaleza del poder que El Mencho había construido y sobre los instrumentos que ese poder usaba para sostenerse, algo que ningún análisis externo de la organización y de sus partes de la organización y de sus relaciones con el mundo formal mexicano había podido producir con la misma especificidad y la misma contundencia que el documento en sí mismo proporcionaba a quien tenía la capacidad de leerlo con el contexto correcto para entender todo lo que decía en sus términos explícitos y en las implicaciones de esos términos sobre actores y sistemas que el documento nombraba o describía de maneras que los sistemas de investigación de García Harfuch podían identificar con la precisión que el trabajo de inteligencia acumulado durante los meses del periodo posmencho hacía posible sobre los actores y las instituciones que el documento comprometía con la especificidad que ninguna otra fuente había podido proporcionar con el mismo nivel de detalle y de autenticidad que el documento encontrado en la cabaña de El Mencho tenía como el producto directo del sistema que buscaba describir y no como el análisis externo de ese sistema que el análisis puede producir sin el acceso interno que el documento de la cabaña proporcionaba como su condición definitoria. El video filtrado del momento donde García Harfuch y su equipo procesan el hallazgo del documento secreto en la cabaña del Mencho circuló en los canales donde ese tipo de material siempre encuentra su camino hacia las audiencias que lo buscan con la urgencia de quien sabe que lo que esos canales producen en momentos específicos, como el del hallazgo de la cabaña de Tapalpa, dice sobre la realidad de lo que ocurrió en esos momentos, cosas que ninguna comunicación oficial posterior puede reproducir con la misma autenticidad que el material producido en el momento mismo, sin la mediación que la comunicación oficial inevitablemente introduce entre el momento, las reacciones que García Harfuch y los miembros de su equipo producen en el video filtrado al procesar el contenido del documento secreto, son las reacciones que solo los momentos donde la investigación encuentra lo que ha buscado durante el tiempo suficiente para que el encuentro sea el encuentro de algo que importa con la profundidad que el trabajo que lo buscó tiene, cuando ese pretrabajo que lo buscó tiene, cuando ese trabajo de alguien que entiende el significado de lo que ha encontrado de la manera que solo quien lo buscó con esa profundidad puede entenderlo en el momento donde lo encuentra. Seno el Aforto centraba el documento secreto, era una estructura que en su diseño específico, dentro del conjunto más amplio del rancho, del Al. Ando conjunto de preservar, lo que su ocupante consideraba el material más importante de toda la infraestructura del rancho, entre cuentas cerrando centraciones entraba la más citado centraba, la cortante produciría el daño más irreparable sobre el sistema de poder que ese material sostenía a través de los instrumentos de garantía y de compromiso. Que los documentos contenidos en esa cabaña representaban para los actores cuyas relaciones con el CJNG, esos documentos formalizaban con la especificidad que el Mencho había insistido en preservar como el fundamento más duradero de las relaciones que su organización había construido con el mundo formal mexicano durante los años de su dominio. La decisión de El Mencho de mantener ese material en la cabaña específica que el cateo de Tapalpa había identificado como el espacio de mayor valor informativo de todas las instalaciones del rancho, era una decisión que decía sobre la manera en que el líder del CJNG entendía el poder y sus instrumentos, algo que ningún análisis externo de ese liderazgo había podido capturar con la misma profundidad que la cabaña en sí misma revelaba al equipo de García Harfuch, que la procesó con los ojos de quien ha buscado durante suficiente tiempo para saber reconocer lo que ha encontrado cuando finalmente lo encuentra con la contundencia que el documento alimentaba con la información que su contenido
proporcionaba sobre el sistema, que era más grande que el CJNG, y que los archivos de la cabaña habían comenzado a revelar desde las primeras horas del cateo del rancho de Tapalpa. García Harfuch identificó el documento secreto entre los materiales de la cabaña desde el momento en que sus características físicas lo distinguían de los otros documentos que el cateo había producido como material a procesar, entre las características externas que los documentos de mayor importancia simbólica tienden a tener en los sistemas que les asignan esa importancia a través del formato y los materiales que usan para producirlos, sino porque el sistema de organización de los archivos de la cabaña que los analistas de García Harfuch fueron reconstruyendo en las primeras horas del cateo revelaba que el Mencho había organizado esos archivos de manera que él asatay. Se elmenta que el documento en cuestión ocupaba una posición específica dentro de ese sistema de organización que en su especificidad decía sobre la importancia que su autor le asignaba algo que la posición de un documento dentro del sistema de organización de quien lo preserva siempre dice sobre la evaluación que ese actor hace sobre lo que ese documento representa en el conjunto de los materiales que conserva con el sistema de prioridades que la organización de esos materiales revela. Parte 2. El contenido del documento secreto que García Harfuch encontró en la cabaña del Mencho era un contenido que los analistas del periodo post-Mencho describieron con el cuidado que los materiales de mayor sensibilidad requieren de los sistemas que los procesan cuando la revelación de ese contenido tiene consecuencias que van más allá del caso específico que la investigación es en curso o por iniciarse necesitan que no sean comprometidos por la revelación prematura de la información que los alimentaría con mayor que la senacatáis. La que los modos que los alimentaría con mayor efectividad cuando llegaran al punto donde esa información pudiera ser usada con la solidez procedimental que el principio de García Harfuch exigía para todos los materiales que sus investigaciones generaban. En sus términos más generales, el documento secreto era lo que los analistas identificaron como un registro de compromisos, un registro que en su naturaleza específica era diferente de los contratos y las listas que los otros archivos de la cabaña contenían porque el registro de compromisos documentaba algo más específico que los contratos en sus términos mutuos y más detallado que las listas en la información que proporcionaba sobre cada uno de los actores que el documento identificaba con la especificidad que solo el registro, producido por quien tenía relaciones directas con esos actores, puede tener sobre las dimensiones de esas relaciones que los documentos producidos desde afuera no pueden capturar con la misma intimidad que el precisitra. De compromisos de El Mencho tenía como el producto de las relaciones que el fundador del CJNG había establecido personalmente con los actores que el documento nombraba y describía en los términos que esas relaciones habían adoptado durante los años en que el CJNG había construido su dominio sobre el sistema de poder que el documento secreto documentaba como el resultado de ese proceso de construcción. Los compromisos que el documento registraba eran compromisos de actores en los niveles más altos del sistema político, judicial, policial y económico formal mexicano, actores cuya posición en esos sistemas los hacía los actores con mayor capacidad de producir los servicios que el CJNG requería de sus relaciones con el mundo formal para construir y mantener el poder que esas relaciones hacían posible de maneras que ningún análisis externo había podido documentar con la especificidad que el registro de compromisos de El Mencho proporcionaba sobre cada uno de esos actores y sobre los términos exactos de lo que habían comprometido con la organización a cambio de lo que la organización les había proporcionado como la parte de los compromisos que le correspondía cumplir en la relación que el documento registraba con la especificidad de quien había sido el actor más importante del lado criminal de esas relaciones y que por esa posición tenía la perspectiva más directa sobre lo que cada actor comprometía. García Harfuch procesó el contenido del documento secreto con la combinación de las reacciones que el material más importante de una investigación produce en quien lo recibe con el entendimiento de lo que significa para el trabajo que ha hecho, y con la disciplina que ese entendimiento requiere de quien tiene la responsabilidad de gestionar ese material con los procedimientos correctos, en lugar de con la urgencia que la importancia del material podría producir en un actor menos disciplinado sobre la relación entre la importancia del material y la velocidad de su revelación pública. El video filtrado captura ese momento de la combinación de reacciones al momento donde García Harfuch y su equipo entienden que lo que tienen en sus manos es exactamente el tipo de material que el trabajo de investigación busca producir como el resultado que convierte un operativo exitoso en algo más que la captura de un objetivo,
o la confiscación de recursos y que en su especificidad documental sobre las relaciones entre el crimen organizado y el sistema formal produce las condiciones para que el periodo postmencho sea genuinamente el periodo que cambia las condiciones del sistema, y no simplemente el periodo donde el sistema alcanzó al líder criminal más importante de su historia sin transformar las condiciones que ese liderazgo había revelado como el sustento más profundo de todo lo que el CJNG había construido y que sin esas condiciones no habría podido construir con la escala y la profundidad que los archivos de la cabaña documentaban como la realidad más honesta sobre la naturaleza del poder que García Harfuch había alcanzado con el operativo de Tapalpa de una manera que los operativos anteriores sobre el CJNG no habían podido producir con la misma completitud que el hallazgo de la cabaña y del documento secreto que contenía ahora hacía posible. La reacción específica que el video filtrado documento secreto entre los materiales de la cabaña es la reacción del hombre que reconoce en lo que tiene en sus manos no simplemente la evidencia adicional del caso que construye, sino el instrumento que convierte ese caso en algo más que el caso específico del CJNG, y que toca las condiciones más estructurales del sistema que ese caso revela como el contexto donde la organización criminal había construido su poder con las relaciones que el documento secreto describía en los términos más específicos que cualquier investigación sobre esas relaciones podría haber esperado encontrar en el momento donde el trabajo acumulado de los años que precedieron al operativo de Tapalpa llegaba al punto donde la información que ese trabajo anterior había identificado como parte del sistema, pero que la especificidad del documento secreto ahora describía con el nivel de detalle que hacía posible actuar sobre esa información con la solidez procedimental que García Harfuch había exigido de todos los materiales de sus investigaciones como la condición que distinguía el trabajo correcto del trabajo que produce impacto sin permanencia. Parte 3. Las implicaciones del documento secreto encontrado en la cabaña de El Mencho para las investigaciones que García Harfuch dirigía en el periodo postmencho eran implicaciones que se desplegaban en múltiples dimensiones simultáneas que el análisis de cada una por separado no podía capturar con la misma completitud que el análisis de su conjunto produce cuando es aplicado con la atención que las implicaciones demanda de quien las examina con la honestidad que esa complejidad requiere para ser entendida correctamente sin las simplificaciones que el análisis que priorizara cualquiera de esas dimensiones sobre las otras inevitablemente produciría como el costo de la simplificación que hace manejable lo complejo al precio de perder lo que la complejidad dice sobre la realidad que describe. La primera dimensión era la dimensión de las investigaciones penales sobre los actores individuales que el documento nombraba como los actores que habían establecido compromisos con el CJNG, con la especificidad que el principio de aplicación del Estado de Derecho, que García Harfuch articulaba como el fundamento de su gestión, demandaba que fuera procesada con los procedimientos correctos que hacen de la evidencia la base de los procesos legales que esa evidencia alimentaba. La segunda dimensión de las reformas institucionales, que las implicaciones del documento sobre la naturaleza sistémica de la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado demandaban de los actores que tenían la responsabilidad, que la evidencia del documento justificaba como la respuesta correcta al tipo de problema, que el documento revelaba como algo más complejo que la corrupción individual, que las reformas institucionales de menor profundidad pueden abordar sin tocar los fundamentos del sistema que la corrupción sistémica revela como sus condiciones más estructurales. La tercera dimensión era la dimensión internacional de las implicaciones del documento sobre el estado de las instituciones mexicanas y sobre la capacidad del sistema de seguridad mexicano de ser el socio confiable en la cooperación bilateral que los intereses de seguridad de los dos países demandaban que fuera para que esa cooperación produjera los resultados que el periodo post-Mencho había demostrado que era posible cuando los sistemas de los dos países tenían la confianza mutua que los resultados correctos producen en los actores que los comparten como el aqué. Fundamento de una cooperación que en el caso del combate al CJNG era exactamente la cooperación que Marco Rubio había confirmado con su reacción al fracaso del viaje de Moreno Cárdenas a Washington. García Harfuch comunicó las implicaciones del documento secreto a los actores institucionales que tenían la responsabilidad de recibirlas con las consecuencias que su contenido demandaba de los sistemas que tenían esa responsabilidad. Comunicación que en su diseño seguía la metodología que el principio de la revelación secuenciada había establecido como el estándar de la gestión de los materiales de mayor sensibilidad del periodo postmencho.
La comunicación no fue la comunicación del impacto mediático que la revelación inmediata del contenido del documento habría podido producir con la intensidad que los materiales de ese tipo siempre generan en el espacio público cuando llegan a él con la velocidad que la urgencia del impacto produce en los sistemas que priorizan ese impacto sobre la solidez de los procesos que el material debería alimentar antes de llegar al espacio público con la información que el proceso correcto habría producido como el contexto que hace del material algo más que la noticia del impacto momentáneo. Era la comunicación que los procesos legales e institucionales que el documento secreto alimentaba requerían para avanzar con la solidez que García Harfuch había exigido de todos los procesos del periodo donde se parecían de matercar. Aportene que pareciéndose condición que distinguía los resultados permanentes de los resultados temporales que los procesos sin esa solidez inevitablemente producen cuando son construidos sobre la base de materiales gestionados con la urgencia del impacto en lugar de con la paciencia del proceso correcto que los materiales de la calidad del documento secreto de la cabaña de El Mencho merecían y requerían para producir los resultados permanentes que la magnitud de su contenido era procesado con la metodología que García Harfuch había establecido como el estándar de todo el trabajo del periodo posmencho. Los actores institucionales que recibieron la comunicación de García Harfuch sobre las implicaciones del documento secreto de la cabaña de El Mencho procesaron esa comunicación con las reacciones que los materiales de esa magnitud producen en los actores institucionales que tienen la responsabilidad de gestionar lo que esos materiales dicen sobre las instituciones que representan y sobre los actores que esas instituciones habían producido como parte del sistema que el documento secreto revelaba como más complejo y más comprometido de lo que la narrativa ordinaria sobre esas instituciones y sobre esos actores permitía que se viera sin el nivel de especificidad documental que el documento secreto de la cabaña del Mencho ahora proporcionaba sobre la realidad que esa narrativa había estado describiendo, de manera que la evidencia del documento cuestionaba con la contundencia que solo la evidencia material directa puede producir sobre las narrativas que la contradicción, sin que el ignorarla sea en sí misma una decisión sobre el tipo de sistema que los